Buen día, jóvenes. Es un placer saludarlos. Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con la clase de presupuesto de empresas, específicamente hablando del presupuesto general de la República, como habíamos iniciado en la clase anterior. Ya ustedes tienen una visualización de la ley. Vamos a continuar con ese detalle específico con buena letra sobre el aspecto regulatorio, sobre cómo la ley coordina el presupuesto del Estado y también de las organizaciones e instituciones que indirectamente también manejan fondos del gobierno. Solo me permiten un segundo. Bien, la clase pasada habíamos hecho una, creo que larga introducción sobre el aspecto de cómo el gobierno maneja su presupuesto y sobre las diferentes falencias que hemos observado en la administración de este último presupuesto y de hecho ya está autorizado el presupuesto 2022. Sin embargo, el gobierno actual se ha encontrado con varias sorpresas en las cuales está reformulando nuevamente este procedimiento. Sin embargo, nosotros no nos vamos a enfocar en este tema administrativo y político que es responsabilidad del gobierno actual, sino que ver la ley, porque a la hora de la hora nosotros sobre el marco que tenemos que trabajar es sobre la ley. Bien, estábamos hablando de las etapas del proceso presupuestario, en el cual se acuerdan de que siempre el presupuesto se basa sobre un plan estratégico, que es un plan nacional de desarrollo. Generalmente los gobiernos lo hacen a 4 años por las circunstancias del periodo presidencial. Después hay planes ya más específicos de mediano plazo y los famosos POA, que son los presupuestos anuales sobre los cuales cada una de las áreas trabaja y ejecuta sus funciones. A usted les va a tocar en forma permanente estar trabajando con los famosos POA, eso es del día a día, tanto en el ambiente privado como en el ambiente público. Y eso es lo que realmente ustedes van a hacer en las actividades presupuestarias, es estar velando para que el POA sea efectivo. Bien, en tema macroeconómico siempre es fundamental estarlo revisando, observando. Como yo les mencionaba, yo tengo la práctica de estarlo viendo todos los meses y ciertas variables las reviso cada trimestre, porque de esa forma yo veo si el presupuesto está conforme a lo que la realidad macroeconómica está presentándose. Y no digamos ahora con toda la situación del conflicto entre Croacia y Rusia, obviamente el tema macroeconómico también va a cambiar en estos momentos. Bien, después vienen ya las responsabilidades a nivel de la presupuestación y aquí se establecen los diferentes tipos de presupuestos que existen en el gobierno, ¿verdad? Eso lo establece el artículo número 10. Está el presupuesto general de ingresos y de egresos total de todo el gobierno, el cual está integrado por todas las entidades que corresponden al gobierno, es decir, los poderes independientes, el poder legislativo, ejecutivo, judicial y todos aquellos organismos que son constitucionalmente separados del gobierno central, pero sin embargo son gobierno. Ejemplo, la Procuraduría General de la República, el Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público y otras entidades. También esta ley coordina los presupuestos de las instituciones descentralizadas, llámese instituciones descentralizadas, ejemplo, la ENE, Hondutel, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, somos institución descentralizada. También los gobiernos municipales,
las alcaldías, todo eso está regido bajo esta ley. Y en sí, como les mencionaba, todo aquello que huela a gobierno está incluido dentro de esta ley. Por eso, yo siempre a mis alumnos les digo, señores, aunque ustedes no trabajen en el gobierno, pero si el día de mañana a ustedes les toca trabajar en una entidad, en una ONG, un organismo internacional, en el cual ustedes reciban fondos del gobierno, señores, ustedes tienen que adecuarse a esta ley. Así en sencillo. Si ustedes no se percatan y no utilizan esta ley para la regulación de sus presupuestos, el día de mañana ustedes pueden tener problemas, porque están manejando recursos del Estado. Y los recursos del Estado tienen que ser administrados presupuestariamente bajo esta ley. Así de sencillo. Bien, habíamos hablado también de cómo el Ministerio de Finanzas tiene una dependencia directa, que es la Secretaría de Presupuesto, quien es prácticamente la que se dedica y relaciona toda la actividad presupuestaria, y es quien fija, diríamos, que todos los procedimientos, las políticas para que el procedimiento presupuestario sea realizado de una forma efectiva y clara. Bien, ¿qué es lo que presenta el presidente de la República al Congreso Nacional cuando se autorice el presupuesto? Prácticamente es un paquete que está incluido en el artículo 23. Es una exposición de motivos, un planteamiento macroeconómico, político, diríamos, de cuál es la propuesta del presidente de la República como representante de Honduras para la aprobación de este presupuesto. También se proporciona una idea de cómo ha evolucionado el presupuesto en el año pasado, durante los últimos años, para tener un contexto de cómo también está el país y cómo se muestra el país en los siguientes años. La estimación de los ingresos tributarios, que fundamentalmente son los principales ingresos que tiene el país. Se establecen los planes operativos, los presupuestos tanto de ingresos, de egresos, todo el tema de las deudas que va a adquirir el gobierno ante organismos internacionales o deudas internas. Y finalmente, la propuesta que esa se solicita al Congreso Nacional. Bien, después también habíamos visto cómo el Congreso Nacional, a través de una comisión permanente, continuamente están revisando el tema presupuestario, aunque ya esté aprobado. Sin embargo, hay una comisión permanente. Y para efectos de aprobación, esta comisión permanente es quien recibe ese paquete, lo distribuye a nivel de los legisladores y pues va, viene, le quitan, le ponen y finalmente se llega a una aprobación y una autorización. Bien, del proceso ya de promulgación, es un procedimiento también formal. El Congreso Nacional aprueba el presupuesto general de la República, lo publica en el diario oficial en la Gaceta, y a través del Ministerio de Finanzas se le solicita su publicación y distribución a nivel de todas las entidades del gobierno. Entonces, es ahí como ya se lleva a cabo lo que nosotros denominamos la ejecución presupuestaria. Bien, también, ya una vez de que ya se ha aprobado el presupuesto, digamos, en cierta forma, ya tiene sus candados, ya tiene sus límites. Es decir, yo no puedo utilizar ese presupuesto para otras erogaciones, para otros gastos, para comprar hospitales, como por ejemplo, sino que tiene que ser utilizado para lo que fue aprobado. Existen sus excepciones, claro, lo vamos a ver en la ley. Sin embargo, todo eso tiene que ser hecho de una forma legal y jurídicamente bien hecha, ¿verdad? A diferencia de lo que ha pasado, que creo que ustedes ya conocen todas esas historias. El responsable de la ejecución de estos gastos va a tener, diríamos que, responsabilidad ante el Tribunal Superior de Cuentas, quien es prácticamente la institución del gobierno que vigila que todas las organizaciones, todas
las estructuras del Estado cumplan con su función de acuerdo a ley. Y si algo está en contra de los principios o las leyes, es el Tribunal Superior de Cuentas quien procede a emitir los reportes, los informes para los futuros casos de fiscalías y demandas colaterales. Bien. Aquí pues ya vamos a hablar, aquí como estábamos hablando, esto ya es la aplicación de la ejecución presupuestaria y un elemento importante que lo hemos estado hablando, pero sí ya en este momento necesitamos especificarlo, es todos aquellos temas de modificaciones presupuestarias. Y ahí es cuando ustedes van a tener las grandes presiones. Realmente en la aprobación presupuestaria, como es una aprobación en la cual ustedes no tienen la autorización final, es un proceso más de interacción. Las áreas les piden presupuesto, les proporcionan planes de trabajo, ustedes les piden proyecciones de ingresos, de egresos, etcétera, y todo eso va subiendo a la Secretaría de Finanzas, quien finalmente lo traslada al Congreso para su aprobación. Una vez que el presupuesto ya ha sido aprobado, ahí es cuando vienen ya las presiones hacia ustedes. ¿Y presiones en qué sentido? Bueno, generalmente, y eso siempre ha sido así, cuando ya el presupuesto viene de regreso, cuando ya viene autorizado, generalmente viene recortado. Ustedes pidieron, digamos, para planillas en el ministerio que ustedes están trabajando, la Secretaría de Estado. Ustedes pidieron 50 millones de lempiras para pago de planillas. Sin embargo, cuando viene de regreso, solo les viene un monto de 38 millones de lempiras. Así de sencillo. Es que, y ustedes tienen que pagar una planilla de 50 o tienen planes, digamos, operativos, planes de trabajos, que suba 50 millones. Entonces, ahí es cuando ya vienen las presiones para tener que trabajar con 38 millones y no con 50 y adecuar todos los planes de trabajo nuevamente para poder trabajar con 38. A ustedes les van a decir, bueno, ingeniero, usted tiene que ver cómo hace, pero yo no puedo trabajar con 50. Yo tengo que trabajar con 50. Yo no puedo trabajar con 50, con 38. Así que es problema suyo. Los empleados me van a armar huelga. No voy a poder desarrollar mis presupuestos, mis planes de trabajo. Usted me está impidiendo. Usted no defendió bien el presupuesto. A usted se lo durmieron en el Ministerio de Finanzas, etcétera, etcétera. Y le comienzan a echar la culpa a ustedes. La realidad, señores, es que ustedes ya no pueden hacer más nada. Si el presupuesto les vino aprobado por 38 millones, tienen que trabajar con 38 millones. Entonces, lo que tienen que hacer ya es con las áreas decirle, bueno, señor, pues tiene que reformular sus planes. Ya usted me había hecho un POA de 50 millones, lo siento, tiene que bajarlo a 38. Punto. Y así de sencillo. No hay marcha atrás. Ahí, digamos, es cuando se empiezan ya a ver prioridades y se dice, bueno, en esto voy a gastar, en esto no voy a gastar, aquí voy a contratar personal, aquí no voy a gastar personal, y pues uno hace un balance y a la hora de la hora termina ajustándose a 38. Bien, la competencia para modificar el monto total del presupuesto aparece en el artículo 36 y señala, dice, serán de competencia exclusiva del Congreso Nacional la aprobación de las modificaciones que afecten el monto total del presupuesto, que ha sido inicialmente aprobado. Y se autoriza a la Secretaría de Estado, en despacho de Finanzas, como excepción, para que mediante resolución interna incorpore al presupuesto vigente los recursos externos provenientes de donaciones, convenios de préstamos, que previamente hayan sido aprobados por el Poder Legislativo y que beneficien, digamos, al periodo fiscal correspondiente. Entonces, ¿quién es el organismo autorizado de modificar el monto total del presupuesto? Es el Congreso Nacional, no es el Ministerio, no es la Secretaría de Finanzas. Claro, se hace a través de un dictamen de la Secretaría de Finanzas, pero es el Congreso Nacional. Digamos, ¿qué pasó el 2020 con el tema del COVID-19? Indiscutiblemente se tuvo que pedir un presupuesto adicional porque no ajustó el dinero o se malgastó, en pocas palabras.
Esa autorización no la hizo la Secretaría de Salud, no fue una autorización que hizo la Presidencia de la República, sino que fue llevada a cabo a través de una aprobación presupuestaria adicional por medio del Congreso Nacional, solicitada por el Ministerio de Finanzas. Y de esa forma se llevó a cabo, digamos, esas inversiones adicionales, muchas de ellas mal gastadas y otras necesarias por temas de salud. Entonces se hizo de esa forma. Ahí es cuando creo que ustedes se acordaban de las presiones que habían para el ministro de Salud, para la presidencia de la República, para las secretarías, digamos, involucradas en el sector salud, los jefes de departamentos, las departamentales de salud, que les pedían presupuesto, que no tenían dinero para pagarle a los enfermeros, no tenían dinero para comprar las pruebas COVID, etcétera. Bajo el estricto sentido de la ley jóvenes, ellos no podían hacer nada. El ministro de Salud no puede hacer nada. Si él no tiene presupuesto, él no puede sobregirarse en su presupuesto. Para eso tuvo que actuar la Secretaría de Finanzas, y la Secretaría de Finanzas tuvo que pedirle permiso al Congreso para poder hacer esas partidas. ¿Verdad? Entonces, estos jóvenes, así es, ¿verdad? El día de mañana a ustedes les va a tocar la presión, les van a decir, ingeniero, yo necesito un extra presupuesto, porque si usted no me autoriza esos 100,000 empiras, se viene en huelga la gente. Van a tomar aquí la Secretaría de Estado, van a incendiar este lugar, me van a quemar los carros, lo va a llamar el presidente de la República y a usted lo van a correr. Pero usted simple y sencillamente les va a decir, señores, si no hay presupuesto, no hay presupuesto. Así sencillo. En el gobierno, así es de claro. Si no hay presupuesto, no hay presupuesto. Y yo no puedo autorizar, porque si yo lo hago, yo cometo un delito y voy preso. Así sencillo. Así sencillo. Entonces, escúdense ustedes en la ley, y no tanto es escudarse, sino que utilicen la ley, ¿verdad? En temas del gobierno, uno está más que claro que los procedimientos tienen que ser conforme a la ley. A ustedes les van a decir, los van a llamar, y les van a decir, mire, ingeniero, necesito que saque el cheque de 100,000 empiras. Yo sé que no hay presupuesto, pero es una orden de arriba, y si no la cumple, lo van a correr. Así que sáquelo, emita el cheque. Así van a haber llamadas. Y créanme que yo no he recibido esas llamadas. Yo siempre he trabajado en el sector privado. Pero he tenido y tengo buenas amistades que han trabajado en el sector público de muy buen nivel, en los cuales a ellos los han llamado y les han dicho, mire, es llamada de la presidencial, usted tiene que sacar ese cheque. Yo no sé lo que va a hacer, pero usted tiene que sacar ese cheque, o ese dinero, o hacer esa transferencia. Y a mí me han dicho, mire, no es fácil recibir esas llamadas, porque a uno le dicen, si usted no lo hace, lo vamos a correr. Y pues la gente tiene obligaciones, tiene que pagar la educación de los hijos, tiene que pagar la casa, tiene que pagar la luz. Si se queda sin trabajo, pues no es fácil conseguir trabajo. Y la gente lo piensa 2 veces antes de realizar esas actividades. La realidad, jóvenes, y aquí se los digo muy sinceramente, la realidad es que es mejor que a uno lo corran, y de hecho no lo van a correr. Generalmente esas son más presiones políticas. Es mejor que a usted lo despidan porque no acató una ilegalidad, a que a usted el día de mañana, por haber hecho esa ilegalidad, venga el Ministerio Público, llegue a su casa, lo lleve preso y esté 7 años en un batallón sin haber sido ni siquiera inicializada su defensa como partícipe en X o Y situación jurídica presupuestaria que se presentó el ministerio. Eso es lo que pasa. Ya después vienen los requerimientos fiscales y ahí quien le dijo a usted, ingeniero, firme tal cheque, esa persona está desaparecida. Esa persona no le contesta llamadas o esa persona ya ni la conoce. O le va a decir, ¿sabes qué? Mira, yo no te conozco, mira, vos lo hiciste con tu responsabilidad. Mira, ese es problema tuyo, a mí no me llames. Ahí nadie lo va a ayudar, va a tener que contratar abogados, los abogados son caros, y va a tener que estar lidiando con una situación incómoda de estar defendiéndose
por algo que tal vez usted cometió porque tuvo la habilidad, tuvo la presión política, no la pudo mantener, pero el día de mañana esa es la repercusión. Entonces, evítense eso, jóvenes, evítense eso, digan, mire, no se puede, yo no puedo hacerlo, la ley no me lo permite, si usted quiere firmarlo, fírmelo usted o pídale a su jefe que lo firme, pero yo no puedo. Y la ley los va a cubrir. Entonces, eso, señores, se los va a presentar en su vida, se van a acordar de mí y sobre todo actúen siempre bajo el estricto eh, camino de la ley. Bien, en temas de traslados presupuestarios, modificaciones presupuestarias, porque esto existe, realmente también hay que estar claro que pues se presentan problemas en ciertos años y tiene que haber excepciones, ¿no? El presupuesto no puede quedar blindado, sino que tienen que haber modificaciones, claro, legales. Entonces aquí es cuando el artículo 37 claramente dice que al Congreso Nacional tiene la autoridad para hacer transferencias de fondos presupuestarios entre los poderes del Estado. Eso pasó en el tema de salud. En el tema de salud diríamos que no es que estábamos sin dinero a nivel presupuestario general, sino que en unas áreas no había ya dinero, estaban en rojo, digamos salud. Sin embargo, había otras áreas que sí había exceso de presupuesto, digamos en el Poder Judicial. Entonces, lo que se hizo ahí fue, bueno, sacar presupuesto del Poder Judicial y trasladarlo al presupuesto del Ministerio de Salud y sacar también presupuesto de otras entidades del gobierno y trasladárselo al Ministerio de Salud por obvias razones. Entonces, eso se puede hacer, lo hace el Congreso Nacional. El presidente también puede autorizar transferencias de fondos entre las secretarías de Estado e instituciones descentralizadas y entre ambas, pero que corresponden al gobierno central. Es decir, el presupuesto, digamos, de la SAC, que es la Secretaría de Agricultura, si tiene un exceso de presupuesto, el presidente de la República puede decir, señores, voy a agarrar el presupuesto de la SAC para trasladarlo, digamos, a Cedecoas ante la situación de ETA y EOTA que pasó, ¿se acuerdan ustedes los huracanes? Ahí Cedecoas, quien fue el organismo del Estado que se encargó de manejar toda la reestructuración vial, pues no tenía presupuesto para todo lo que pasó con el huracán. Entonces tuvieron que sacar fondos de otras entidades de gobierno y eso lo hace perfectamente el presidente de la República, siempre y cuando sean entidades del gobierno central. Es decir, él no puede quitarle presupuesto al Congreso, él no puede quitarle presupuesto a la Corte Suprema, pero sí le puede quitar presupuesto a sus entidades de gobierno central. Bien, el punto 3. Corresponde a la Secretaría de Estado, por medio de sus titulares, es decir, por medio de los ministros, autorizar las transferencias de fondos presupuestarios entre objetos específicos del gasto o entre categorías, siguiendo el procedimiento que al efecto establezca la Secretaría de Finanzas. Bien, también yo como ministro, si yo soy el ministro de Salud, como por ejemplo, el ministro de Salud tiene, digamos, otras dependencias regionales, tiene la regional de San Pedro Sula, la regional de Occidente, la regional de zona centro, sur, otra sur, y cada una de ellas tiene su presupuesto. Entonces puede pasar de que tal vez la zona norte se quedó sin presupuesto y la zona occidente tiene un exceso de presupuesto, o sea, tiene presupuesto para poder compartir. Yo puedo hacer como ministro ese traslado. Sin embargo, siempre tengo que hacerlo bajo el procedimiento que establezca la Secretaría de Finanzas. Eso va a ser muy común para ustedes, jóvenes, ya en el día a día de ustedes, porque eso pasa generalmente cuando uno va caminando ya en el año, uno va observando ahorros presupuestarios en unas áreas y desfases presupuestarios en otras áreas. Y ahí uno dice, bueno, yo creo que el área que se quedó corta, se ha quedado corta por una justa razón. Tal vez se presupuestó mal, se le quitó presupuesto, aparecieron unas situaciones contingenciales que son reales, que son verídicas, y no es tanto que se ha volado el presupuesto, sino que son requerimientos reales. Entonces, es sano, es normal quitarle a áreas que tal vez tienen ese exceso de presupuesto y que no necesariamente lo necesitan para trasladárselo
a estas áreas que están deficitarias. Eso es una labor operativa que les va a tocar a ustedes como jefes de presupuestos. Sin embargo, ustedes no le pueden poner la firma a usted solo, sino que tiene que ser colocada por el ministro. Y generalmente el ministro a usted le va a decir: ingeniero, ¿usted ya tuvo el visto bueno de la Secretaría de Finanzas? Sí, ok, si ya lo tuvo, perfecto, le pongo la firma. Por el contrario, van a haber casos en los cuales van a llegar a sus escritorios y les van a decir: ingeniero, necesito 200.000 empiras para cubrir el desfase de la zona nororiental. Fírmelo usted. Usted es el jefe de presupuesto. Usted tiene la autoridad, usted tiene la competencia y el ministro me dijo que le diera viaje. Es una orden de llave presidencial. Y lo van a presionar así. Segurísimo que lo van a presionar así. Ustedes no lo pueden hacer. Ustedes lo que pueden hacer es: señor, yo voy a coordinar con el Ministerio de Finanzas. Le voy a decir al Ministerio de Finanzas de que sí existe una partida disponible para hacer ese traslado presupuestario. Sin embargo, necesito la autorización del Ministerio de Finanzas y después se la llevo a la firma al ministro. Punto. Yo no puedo hacer nada. Así es. Así es. Y les van a decir: ¿sabe qué? Si usted no hace eso, mañana le viene una huelga, mañana le van a tomar las instalaciones, mañana la gente no viene a trabajar, mañana le cortan la luz, le van a poner cualquier cantidad de situaciones. Sin embargo, ustedes no se dejen presionar por eso. Actúen siempre bajo el marco de la ley. Bien, el punto 4. También este es importante, dice: corresponde a la Secretaría de Finanzas autorizar mediante resolución interna traslados de fondos de asignaciones financieras para contingencias, así como aquellos que se realizan entre las Secretarías de Estado y el Congreso Nacional. Aquí quedó, digamos, una válvula, una apertura para que la Secretaría de Finanzas también pueda realizar traslados de fondos entre entidades de gobierno por temas de contingencia. Claro, tiene que ser controlado. Tampoco lo que pasó, ¿verdad? Que se necesitaba comprar unos hospitales, entonces se sacó dinero de una partida presupuestaria, se pasó a otro lado, se pagaron los hospitales y ahí están. Eso no, ¿verdad? Eso ya fue un mal resultado. Sin embargo, si ustedes se fijan, quien hizo esa partida fue la Secretaría de Finanzas, ¿verdad? Que ahí la han señalado por ese tema de ese traslado presupuestario. Entonces, digamos, la ley lo permite. Aquí lo importante es de que estos traslados sean hechos para el fin que han sido visualizados, ¿verdad? Y no tanto por todos los temas de corrupción que hemos estado viendo. Bien, esos son, digamos, los artículos más importantes en cuanto al tema de las asignaciones y modificaciones presupuestarias, porque como yo les digo, se presentan esos casos. El presupuesto no está escrito en piedra, sino que es un presupuesto vivo que se mueve dependiendo de cómo va el país y cómo va el mundo. Bien, este artículo 38 también es importante y ha sido uno de los filtros y candados que se colocaron durante los últimos años, porque antes no era así. Y cuando se establece un presupuesto, se establece para cumplirlo, no para violarlo. ¿Qué pasaba antes? Bueno, estamos hablando de 20 años atrás. Se aprobaban los presupuestos y resulta de que durante el año se iba modificando y cuando menos acordaba uno, el presupuesto de fin de año no tenía nada que ver con el presupuesto que había arrancado el año. Entonces aquí ya el 38, el artículo 38 indica claramente que durante la ejecución presupuestaria, ¿verdad?, ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo podrán crear nuevas asignaciones de gastos ni incrementar las existentes sin que el instrumento jurídico correspondiente que determine la manera precisa de la fuente de fondos que se va a poder financiar ese presupuesto. De todo caso, la opinión siempre será necesaria por parte de la Secretaría de Finanzas y en caso de que la fuente del recurso sea crédito, se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 76 de la presente ley, que es una autorización de un préstamo. Yo creo que ustedes han escuchado frecuentemente que indican: sí, necesitamos X o Y inversión,
y no tenemos dinero cómo pagarlo. De hecho, si ustedes se fijaron, la ministra de Finanzas hace un par de semanas dio una explicación bastante amplia de cómo estaban las finanzas del Estado y en pocas palabras dijo, señores, no nos dejaron ni para pagar el mes. Y lo que tengo que hacer es conseguir financiamiento, es conseguir préstamos. Cuando se necesite hacerlo, hay que hacerlo, ¿verdad? Ante esas situaciones. Por eso el artículo 38 claramente lo establece, que la Presidencia de la República perfectamente puede solicitar nuevas asignaciones de gastos. Puede decir, señores, dentro del presupuesto se obvió o no existe una partida de gastos, por ejemplo, para la vacunación 2022. Menciono un ejemplo. Pero es una situación necesaria. Entonces, claro, tampoco ese requerimiento es al desorden. Ahí es cuando se le dice, y el artículo 38 le dice, perfecto, usted puede solicitar un incremento presupuestario adicional. Sí, se entiende. Sin embargo, usted tiene que decirme de dónde va a agarrar el dinero para poder suplir esos recursos. ¿Va a ser un préstamo? Perfecto, pero se lo tiene que autorizar. Se lo tiene que autorizar el Congreso Nacional. ¿Usted quiere incrementar los impuestos? Bueno, para incrementar los impuestos tiene que ser el Congreso Nacional porque es una ley que tiene que ser autorizada. Entonces, no es así nomás que yo como poder legislativo, como la Corte Suprema, voy a pedir una asignación adicional de 4.000 millones de lempiras si no tengo la fuente de eh, dónde obtener ese dinero. Entonces, eso es lo que explica claramente el artículo 38. Bien. Disciplina presupuestaria, obviamente. Acá la ley es clara. Dice, en los casos en los cuales la situación financiera y económica del país lo requiera, cuando la estimación de los ingresos sea menor a los gastos, el presidente de la República, a través de su Consejo de Ministros, puede emitir un decreto ordenando recortes y congelamientos de diferentes asignaciones presupuestarias. Cuando esta medida únicamente afecte las asignaciones del Poder Ejecutivo, solo requerirá un acuerdo del Poder Ejecutivo. Sin embargo, si afecta a otros órganos del gobierno, sí se requerirá un decreto ejecutivo, es decir, un decreto legislativo, es decir, la autorización del Congreso Nacional. Creo que esto más o menos está pasando en este momento y ojalá que así sea. ¿Se acuerdan que recientemente la presidenta habló de un plan de austeridad, de disminuir los salarios de los principales funcionarios del gobierno, un plan de una reducción de casi un 20% en los presupuestos de cada una de las entidades? Eso la presidenta de la República perfectamente lo puede hacer, lo puede ejecutar a través del Consejo de Ministros, siempre y cuando aplique al gobierno central, porque ella no está en la potestad de bajar el salario a los diputados, como ejemplo. Ahí los diputados, ellos tienen que decidir directamente ellos, o no, ella tampoco puede bajarle el salario a los jueces, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, etcétera, porque es un organismo independiente. Sin embargo, si hay un consenso nacional y se dice, bueno, señores, vamos a disminuir la planilla, los gastos, toda aquella cantidad de erogaciones importantes del gobierno para tener un ahorro presupuestario, un gasto menor de un 20% a nivel de todas las instituciones del gobierno, eso sí requiere una aprobación del Congreso Nacional, porque acuérdense que el Congreso es el único que está facultado para tocar el presupuesto general de toda la República. Entonces, aquí digamos, este es un vivo ejemplo de lo que está pasando hoy. Ya la presidenta Xiomara, diríamos que recortó el presupuesto del 2022 con las acciones que ella ha señalado y no necesitó pedirle permiso al Congreso Nacional porque solamente está tocando a las entidades del gobierno. Vamos a ver qué pasa con el Poder Legislativo.
que también ha dicho que va a haber una revisión de sus salarios. Es aspecto que lo dudo. Entonces, eso es un ejemplo vivo de lo que ha estado pasando en estos días a nivel del gobierno. Bien, en contingencias, bueno, nuestro país vive permanentemente en contingencias, desgraciadamente, y así es. Bien, eh, la misma ley, artículo 40, le establece un monto máximo equivalente hasta un 2% de los ingresos para poder cubrir contingencias, pero no cualquier contingencia, sino que son contingencias establecidas en la ley, que son 4 temas muy particulares. Digamos, contrapartes de convenios de préstamos, obligaciones para otorgar avales, la aplicación de leyes en proceso de la formación durante un periodo de aprobación de presupuesto, ¿verdad? Y necesidades inmediatas, urgentes o imprevistas provocadas por desastres naturales, conmoción interna o calamidad pública. Generalmente, estas asignaciones de contingencias se aplican más para el punto 4, que son las situaciones climáticas, políticas, entre comillas, que nos pasan frecuentemente en nuestro país. Claro, esto no es así nomás que sucede, porque si ustedes se fijan en el último artículo, dice, una vez definidos estos gastos, serán ubicados en la estructura presupuestaria de la institución o programa respectivo, cursando el informe correspondiente al Congreso Nacional. Entonces, no es que yo vengo y digo, señores, hay una gran calamidad pública porque tuvimos un huracán en la zona norte del país y necesito una asignación de 1.500 millones de lempiras. Favor me la asignan y yo, como tengo una potestad de hasta un 2%, yo como Secretaría de Finanzas procedo y entonces me excedo en 1.200 millones como ejemplo por esa contingencia que pasó en la zona norte. Eso tiene que ser hecho en forma ordenada. No es que yo así nomás voy a declarar el estado de emergencia, sino que eso es declarado a nivel de un Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros da su visto bueno. La Secretaría de Finanzas procede a hacer esa revisión presupuestaria, esa asignación presupuestaria en particular. Y también ese dinero después, bajo el estricto sentido del procedimiento legal, se procede a asignarse, pero bajo procedimientos de licitación, bajo procedimientos de compras, bajo procedimientos que son legales, para evitar que lo roben, lo malgasten o simplemente se pierda. ¿Por qué? Porque al final yo tengo que darle un informe al Congreso Nacional, yo como Secretaría de Finanzas, y le tengo que decir, señores Secretaría de Finanzas, aquí están los 1.500 millones que ustedes me otorgaron, y esos 1.500 millones, aquí está toda la cantidad de proyectos que se ejecutaron, aquí están los contratistas, aquí están los precios de las licitaciones, precios de los materiales, aquí están las actas de entrega, etcétera, etcétera. Porque si no lo hago, el Tribunal Superior de Cuentas después viene contra mí. Bien, la liquidación. La liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos. Todos los años, tanto las empresas privadas como públicas, nos acogemos a un procedimiento que se llama liquidación presupuestaria. Yo como gerente de finanzas, como jefe de presupuestos, todos los años yo tengo que liquidar el presupuesto y decir, señores, el presupuesto del 2021 fue ejecutado de esta forma. Aquí están los ingresos, aquí están los egresos, aquí está el exceso de presupuesto que se presentó o por consiguiente quedé por debajo del presupuesto. Estas fueron las líneas en las cuales yo quedé en rojo. Estas son las líneas que yo quedé en negro, que quedé muy bien. Y se hace un informe y se presentan a las autoridades superiores. Llámese Junta Directiva, llámese Consejo de Ministros, llámese Consejos de Administración. Y en el caso del gobierno, este informe lo tienen que hacer cada una de las entidades del gobierno y eso generalmente, para efectos prácticos, siempre se le remite a la Secretaría de Finanzas. La Secretaría de Finanzas recibe todos los años, entre enero, febrero, marzo, todos los informes de los cierres presupuestarios de los periodos anteriores de todas las organizaciones del Estado.
Bien, ahora, hay ciertos gastos que tal vez no se ejecutaron el año pasado y no significa que me los van a recortar o que quedaron congelados o que ya los perdí. Pero, sin embargo, perdón, eh, tiene que sujetarse a ciertos procedimientos, no es cualquier tipo de gasto. Por eso el artículo 43 es muy claro y dice, gastos comprometidos y no devengados al cierre del ejercicio fiscal anterior. Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre podrán imputarse a los créditos disponibles para dicha finalidad en ejercicio vigente del siguiente año. ¿Verdad? Casos que son justificados y aprobados por la Secretaría de Finanzas. Esto se llevará a cabo en forma conjunta con la Dirección de Presupuestos y las unidades ejecutoras. Bien, también el artículo 44 es algo similar y si gusta después lo resumimos los dos. Dice liquidación de presupuesto, la liquidación presupuestaria se tiene que efectuar inmediatamente después de finalizado el ejercicio fiscal. La Contaduría General de la República, que es la entidad del gobierno que lleva la contabilidad general del gobierno, va a pedir toda esta información y los análisis, digamos, se llevan a cabo a nivel de toda la Secretaría de Finanzas y el último párrafo establece que estos análisis se va a elaborar un informe de liquidación presupuestaria, mismo que se presenta al Congreso Nacional por parte del Poder Ejecutivo. Así es como el Poder Ejecutivo da su informe y dice, señores, Congreso Nacional, el presupuesto que ustedes me autorizaron, aquí está su ejecución presupuestaria. Bien, regresando al 43. ¿Qué quiere decir ese tema del 43? Digamos, nosotros tenemos gastos comprometidos, pero que no se ejecutaron. Ejemplo, el Ministerio de Salud, que eso es de lo más común y normal que estamos viviendo. Digamos, yo tenía ya presupuestado, ya tenía listo el pago para las vacunas y el cobro me lo iban a hacer en diciembre. Sin embargo, el proveedor no me lo cobró en diciembre, sino que me dijo, no le tengo la factura lista, páguemelo por favor en febrero del próximo año. Entonces, ese es un gasto que está comprometido porque tiene nombre y apellido. Ese gasto es para comprar las vacunas. Claro, están con el presupuesto del 2021. Sin embargo, las recibimos hasta el 2022 y la factura vino hasta el 2022. Entonces, por consiguiente, ese tipo de gasto sí queda, digamos que reservado, no se congela, porque es un gasto comprometido, que no se devengó, pero sí quedó comprometido. Entonces, ese tipo de gastos, ustedes, que eso es muy importante, ya cuando ustedes estén en sus actividades del día a día, cuando uno está ya en noviembre, más o menos, uno tiene que empezar a proyectar cuáles son los gastos de diciembre y dejarlos ya reservados. Es decir, dejarlos comprometidos. Porque si a usted se les olvida eso, el siguiente año va a decir, caramba, se me escapó comentarle, pero fíjese que esta factura de estos medicamentos sí son necesarias. Es que se me escapó dejarla reservada en diciembre del año pasado y sí, son unos medicamentos que estaban conforme al presupuesto del 2021. Si usted no dejó eso reservado, señores, le va a tener que comer del presupuesto del siguiente año. Es decir, va a tener que utilizar el presupuesto del siguiente año por ese descuido que usted tuvo. Entonces, por consiguiente, esa actividad es bastante intensa. A fin de año, generalmente, uno anda dejando, digamos, bien limpia la casa para establecer cuáles fueron o cuáles son las facturas que quedan pendientes de pago, que son reales, tampoco es meter por meter, sino que todas las facturas que quedan aseguradas, que son productos que están comprometidos y cuyo pago va a salir el próximo año. Pero ese pago del próximo año no me va a afectar el presupuesto del próximo año, porque pertenecen al presupuesto del cual yo estoy cerrando actualmente. Bien, vamos a quedarnos acá. Vamos a seguir después en la siguiente clase con el capítulo séptimo para darle ya seguimiento al tema de evaluación de la ejecución presupuestaria.
Bien, cualquier consulta que surja, por favor, con toda la confianza. Y les estaré igualmente remitiendo la clase grabada con la siguiente parte del avance de la ley. Feliz día a todos y estamos en contacto. Saludos.